Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Expo Solar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. A-Solar Tier 1 Company fue fundada en Alemania en el año 2003 y es considerada una de las marcas líderes galardonadas en la industria de las energías renovables, que ofrece nuevos productos y servicios de energía renovable de alta calidad. A-Solar cuenta con fábricas en Europa y Asia, además de una importante presencia en más de 95 países y cuenta con más de 3.200 instalaciones fotovoltaicas exitosas. Impulsada tanto por las innovaciones en tecnología como por una estrategia de marca eficaz, A-Solar amplía continuamente la cadena de la industria aguas arriba y ejecuta con éxito los proyectos posteriores. La marca A-Solar se ha convertido en sinónimo de módulos fotovoltaicos de alta calidad y alto rendimiento y se ha especializado en innovación, aplicación y desarrollo de sistemas de tecnología fotovoltaica. La empresa es un proveedor de componentes clave y desarrollador de proyectos. La red global de ventas y marketing de A-Solar proporciona con éxito a los usuarios finales de energía limpia, al mismo tiempo que promueve los valores fundamentales de su marca de estabilidad, durabilidad y confiabilidad. Gracias a estos pilares, el equilibrio entre precio y calidad está en sintonía con la oferta de productos, reduciendo el costo nivelado de electricidad y por lo tanto maximizando el retorno de la inversión. Y para hablarnos de A-Solar, hemos invitado a su gerente de ventas para Colombia, José Luis Montoya Posada. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a José Luis Montoya. José Luis, bienvenido a un nuevo capítulo de Un Café con Expo Solar. Un Café con Expo Solar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. José Luis, bienvenido a un nuevo capítulo de Un Café con Expo Solar. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación, a ti y a tu equipo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, a mí personalmente me agrada mucho cuando nos visitan de forma física a nuestra oficina. Normalmente estas empresas están a lo largo y ancho, ni siquiera de Colombia, sino de América Latina, y muy pocas empresas pues tienen su base o su sede principal en Medellín, caso de A-Solar. Entonces aprovechemos para hacer un brindis con un buen café orgánico de la hacienda La Chapolera. Excelente. He explicado muchas veces que este programa se llama Un Café con Expo Solar porque el café fue ese producto que generó tanta riqueza, tanto bienestar, tanto empleo en Colombia. Fuimos un país monocultor durante mucho tiempo y por lo tanto fue una fuente de empleo grandísima. Y es lo que pasa ahora con la transición energética, donde nos tenemos que convertir en el mayor generador de empleo en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, José Luis, siempre empezamos este programa por la parte anecdótica, por la parte histórica de las empresas, porque el objetivo de Un Café con Expo Solar es realmente hacer un inventario, tener un repositorio donde estén todas las empresas que están haciendo posible la transición energética en Colombia. O sea que esa carpeta de entrevistas en un momento dado se va a convertir en un documento valiosísimo de ver quiénes fueron esos actores de la transición energética. Y A-Solar nace en Alemania, tengo entendido, hacia el año 2003, como una empresa familiar, es una muy buena característica también, y se dedicaban más a la instalación de sistemas fotovoltaicos, lo que los hizo pioneros de la transición energética en el mundo. Luego, pues, vamos a ver cómo evolucionan, pero nacen en ese sector.
Háblanos un poco de esa historia, sobre todo de esa familia, cuándo, cómo y por qué, y cómo a comienzos de este siglo empieza la transición en Alemania. Perfecto, Carlos. Efectivamente, EI Solar ya en este 2023 va a cumplir 20 años desde ese 2003 en el que empezó. La empresa nació de la familia Mayer, Alexander Mayer y dos de sus hermanos fueron quienes fundaron EI Solar. Como lo dices al principio, era una empresa enfocada netamente en la instalación, pero al ver que se tenían esas cualidades o esas capacidades de poder, fabricar el módulo, empezó con unos procesos netamente manuales de fabricación. Esa fue, digamos, la decisión que tuvo la familia, y luego ya, a medida que pasaron los años, se fue, digamos, apuntando a procesos de fabricación más semiautomáticos, automáticos, y ya pues a lo que tenemos hoy en día de plantas totalmente automatizadas. Esa es como tal, digamos, la anécdota que sucedió en su momento. Pero ¿cuánto generaban en un comienzo? Que me imagino que una capacidad muy pequeña, no solamente por la misma infraestructura de la fábrica, sino por la misma demanda. ¿Y cuánto están generando hoy en día en fábrica? Claro, inicialmente eran una escala de megavatios, eran básicamente 50 megavatios lo que prácticamente al año lo que tenía de capacidad esa fábrica manual, a diferencia de lo que hoy en día suman las dos plantas, que son ya 2.5 gigavatios. Entonces esa como tal ha sido la evolución de EI Solar como fabricante de módulos en estos 20 años. Bueno, hablando precisamente de esa evolución, la estructura comercial de EI Solar es bastante robusta. Tienen dos fábricas o dos megafactorías, una en Europa, como país de origen Alemania, y la otra en Asia. Pero además tienen pues un mercado chiquitico ahí, cortiquito, de nomás 25 países conquistados desde el punto de vista comercial. Háblanos un poco de esta megaestructura que han logrado alcanzar ya con lujo de detalles. ¿Cuáles son esos 95 países? Obviamente no nos va a hablar de los 95, menciónenos alguno, y cómo acceden los distribuidores al producto de EI Solar. Perfecto, Carlos. Sí, exacto. Ese querer expandirnos a nivel mundial ha hecho que EI Solar, además de sus dos plantas de fabricación, una en China y una en Turquía, acceda también a esa parte comercial, y es que por medio de unas 5 sucursales en distintos puntos del planeta es donde atendemos a esos más de 95 países donde tenemos distintos aliados entre distribuidores e integradores. Entonces, permítame un momentico, te interrumpo, José Luis. Claro. O sea, creí que la fábrica una era en Asia y la otra era en Alemania, después en Turquía. Ah, sí, señor. Es en Turquía, preciso, digamos, por estrategia, por tener también cercanía a Asia y también a Europa, también, digamos, por temas logísticos y por temas también de competitividad, es que se tomó la decisión de llevar esa planta, la que queda en Europa, a Turquía, y la que queda en Asia para atender América, África, también al mercado asiático, y obviamente tener más cercanía, más diligencia al momento de la entrega del producto. Así es. O sea, los módulos que llegan a América llegan de Asia. Normalmente, sí, señor. Listo, continúa. Me hablabas que eran las dos megafactorías y 5 sucursales en el mundo. De esas, en América tenemos dos, una sucursal en México que atiende al mercado centroamericano y del Caribe, y una sucursal en Brasil que atiende esa Suramérica como tal. Entonces es donde se van, digamos, distribuyendo esa fuerza de ventas, esa fuerza comercial, y también una fuerza de marketing, la que nos permite tener más cercanía con los clientes. Ese, digamos, como tal es el enfoque, y pues también está muy basado en la calidad de servicio que entrega EI Solar a nuestros clientes, la compañía técnica, el acompañamiento comercial, el acompañamiento de marketing, en eventos y demás. Y es, digamos, de esa forma como la que desde nuestras fábricas, nuestra oficina central, que sigue siendo en Alemania, o sea, nuestras oficinas sí están en Alemania, es donde empezamos a multiplicar esa presencia y esa cercanía con el cliente, y lo que nos permite, digamos, esa diversificación como tal dentro de la parte comercial de nuestro proceso. Pero una cosa bien interesante es que tengan dos representantes reales para América Latina y el Caribe, una para la zona del centro, con México a la cabeza, pues que definitivamente se convirtió en la punta de lanza para representar muchas de las empresas asiáticas. O sea, no sé si les están dando
muchas garantías, pero muchos de estos países van a tener que empezar a jugar un rol más protagónico, a ver cómo tenemos fabricantes directos en cada país. Y la otra, pues en Brasil, bien interesante, Brasil es un país que solamente es un continente, o sea, tiene 16 gigavatios instalados solo en generación distribuida. Pero bueno, si alguien quiere ser distribuidor de e-Solar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, básicamente si está ubicado en nuestro país o en un país de habla hispana, puede contactarse con nosotros, con la oficina en Colombia de e-Solar, ahí con la ventaja de que pues compartimos cultura, compartimos idioma, compartimos uso horario, entonces ahí es donde tiene esa facilidad de poder conversar, de nosotros poder conocer cuáles son esas necesidades dentro de su propio mercado y ya nosotros adaptamos ese portafolio de productos y servicios a esas necesidades. Entonces es simplemente un contacto que con toda la cercanía y confianza nosotros siempre atendemos cada caso puntual. Bueno, en cuanto a stock, ¿mantienen un buen stock para la región? Nosotros tenemos una política interna y es que no tenemos un stock de productos aquí en la región y es pues porque claro, un stock implica un espacio que cuesta, personal que digamos debe estar ahí administrando estos productos, pero digamos la ventaja de esto es que esos costos finalmente se los entregamos al cliente a modo de beneficio, o sea, evitamos esos costos para que él digamos pague menos por el producto y además que como nuestro portafolio es tan amplio con tantas variables, tener un stock de todas nuestras líneas sería también algo digamos muy difícil de manejar. Entonces es por ello que en Latinoamérica no tenemos ese stock de producto, pero con todas las facilidades y es de poder diversificarlo y darle más variedad al cliente para que pues el producto finalmente se adapte a su propia necesidad. Pero la respuesta entonces, al no ver un stock acá, la respuesta es rápida. Exactamente, sí, con digamos nuestra planta en Asia, al ser propia y al no ser compartida, tenemos esa ventaja de que toda la fuerza de fabricación está para los pedidos de nuestros clientes. Entonces, digamos, algunos de nuestros portafolios están desde 35, 40 hasta 60 días dependiendo de la tecnología. Entonces, ahí atendemos directamente al cliente final de acuerdo a su necesidad, pues que normalmente es una necesidad programada, es ahí donde le podemos entregar todos nuestros beneficios comerciales y de producto y pues atenderlo de acuerdo pues como tal a su necesidad. Y ya el tiempo de tránsito, digamos, podemos tener el Pacífico como digamos el océano que nos comunica e ir directamente al puerto donde el cliente necesita el producto y eso pues también digamos crea ventajas. El cliente no tiene que ir a otras partes por el producto, sino que también le damos esa posibilidad de llevárselo al puerto de su preferencia. Bueno, pero o sea, ¿ustedes están trabajando realmente para grandes proyectos o los distribuidores, el que le vende al pequeño instalador que está instalando 3, 4, 5 megas sobre cubierta, realmente no es casi el público de e-Solar o cómo hacen para cubrirle precisamente ese stock a las empresas distribuidoras? Claro, nuestro foco como tal de mercado son los distribuidores, o sea, pensamos que el distribuidor es quien multiplica la fuerza como tal de venta de e-Solar a través de sus propios canales y su contacto cercano con los clientes, digamos, más locales. Entonces, no, digamos, nuestro punto es que el distribuidor como tal nos contacta, el distribuidor se hace del producto por, digamos, un contenedor y es ahí donde ya entonces el distribuidor adquiere el producto para poderlo entregar a sus propios clientes. Incluso e-Solar, pensando en esa variedad de producto que tiene, le da la oferta al cliente final de que pueda conseguir con nosotros un contenedor consolidado con distintas líneas de producto y pues que así pueda diversificar su portafolio. Es una opción, es una alternativa, pero digamos buscamos eso, darle las mayores facilidades y beneficios al distribuidor. Bueno, José Luis, uno de los paradigmas esenciales de la transición energética en el mundo es que esto se convierta en el mayor generador de empleo. Y estábamos hablando que e-Solar está llegando a 95 países, 2 megafactorías, 5 puntos de distribución y bueno,
¿cuántos empleos suma todo esto, tanto entre directos como indirectos? Sí, nosotros actualmente estamos ya en más de 1.200 empleos generados. Nosotros tenemos, digamos, nuestro propio personal en nuestra planta. Ellos son parte de los empleos que se generan, y también, digamos, esa fuerza de ventas en cada uno de los países digamos, son aliados que trabajan con EI Solar, que trabajamos junto a EI Solar para multiplicar esa fuerza como tal de distribución. Entonces estamos en eso. Más de 1.200 personas están junto con EI Solar trabajando de la mano. Bueno, bien interesante, eso ratifica lo que estamos hablando acá, y bueno, qué rico que esto siga creciendo y cada vez veamos más personas involucradas en el sector. Bueno, tratando de resumir esta primera parte de la historia para enfocarnos ya en la empresa, José Luis, hemos visto que EI Solar nace en el sector como empresa de instalación, que luego se convierte en un fabricante importante de 2.5 gigavatios, pero que además le ha metido bastante la mano al área de investigación y desarrollo, ¿sí? Y usted me ha venido hablando además de esa secuencia de varios productos. Defínanos usted de forma muy concreta para que aquí le quede muy claro a todas las personas que nos ven, a toda esta audiencia que es de más de 18 países de la región de América Latina y del Caribe. ¿Cómo definiría usted cuál es el core de negocios de EI Solar? Perfecto, sí, nuestra empresa se ha caracterizado precisamente por la innovación de producto que le entrega al sector fotovoltaico. Todo esto también en el tema de premios y reconocimientos a nivel internacional, que seguramente lo hablaremos, es, digamos, lo que confirma esa labor que hace EI Solar en el mercado, y todo pues para buscar la comodidad y el beneficio del cliente, también aprovechar mejor el recurso solar que tenemos de una forma más eficiente y mucho más diversa de acuerdo a formas de aplicación, que es ahí donde ampliamos nuestro portafolio como para poder tener un producto más adecuado a distintas aplicaciones. Eso, digamos, es lo que también buscamos con el producto, pero en general es eso, la innovación en productos distintos que incluso llegan a ser patentados por nuestra empresa, y que entregan distintas ventajas como tal al cliente. Bien, bueno, entonces ya con eso vamos como terminado, vamos a meternos ahora de lleno en el producto. Y usted me hablaba que tienen dos representaciones para esta región latinoamericana y caribeña, que es un mercado realmente bien interesante. No sé por qué hay veces nos subestimamos, pero somos más de 667 millones de habitantes en 18 países, lo que implica casi una Europa, y con unas condiciones climatológicas esenciales para esto. Y usted me dice, tenemos oficinas en México y en Brasil. ¿A qué se debe eso? ¿Qué tan atractivo es el mercado latinoamericano y del Caribe para EI Solar? Perfecto, Carlos. Sí, de acuerdo contigo. Aparte del potencial de población que tiene Latinoamérica, es también pensar en, digamos, lo atractivo que es Latinoamérica en cuanto a la luz solar. O sea, sabemos por mapas, estudios, mediciones y demás que, por ejemplo, México tiene un gran potencial fotovoltaico, Colombia tiene muy buen potencial también en este tema. El norte de Chile también es un país que es muy atractivo en el tema fotovoltaico. Entonces, al ver ese potencial geográfico, llamémoslo así, los países, los gobiernos empiezan a promover mejores políticas en tema de energía. Entonces ahí es donde vemos un atractivo. Los países empiezan a permitir o a facilitar el acceso de inversiones para la generación energética. La necesidad siempre va a estar, todos necesitamos energía, entonces al haber más población hay una necesidad que también es importante. Entonces también, digamos, una empresa como EI Solar ve ese potencial a futuro, y que además esas facilidades que creen los gobiernos permitan también inversiones extranjeras para aprovechar esa fuente de energía que es el sol en Latinoamérica. Entonces toda esta unión de variables es lo que vemos muy atractivo para nuestros países, y que pues a futuro sea un beneficio para todos, sobre todo para nuestra población, que pueda llegar a ver energía mucho más diversa, mucho más digamos diversificada en cuanto a ubicación, y pues cada vez con un mejor acceso en cuanto a su costo. José Luis, hay algo que a mí me inquieta. Pues Europa, a partir de la guerra, está viviendo una circunstancia muy particular. EI Solar es una empresa alemana,
de las más afectadas con la problemática que se está viviendo y van a consumir demasiada energía renovable. Ese interés en América Latina implica que realmente hay unas metas de crecimiento muy alto porque 2.5 gigas suenan demasiado, pero al tiempo va a ser poco para la necesidad que está sintiendo hoy en día Europa. ¿Han comentado algo de eso dentro de su empresa? O sea, ¿realmente siguen insistiendo en que este sea un buen mercado y no se va a abandonar? ¿O en algún momento se van a desplazar mucho hacia Europa? No, o sea, digamos, dentro de lo que es Latinoamérica seguimos firmes con ese aspecto, por eso decías, nuestra presencia con sucursales en 2 países es importante para nosotros, pero digamos poco a poco también vemos con ese mercado europeo atractivo para nuestra labor de mercado y de ventas, precisamente por eso, porque se ha dado esa necesidad, por esa falencia energética que actualmente se vive en Europa, digamos por el conflicto que se vive, esa fuente que es el gas está más limitada. Y es ahí donde una empresa como Solar, que se basa en la innovación, en la creación de nuevos productos, permita generar nuevas soluciones precisamente para atender esas nuevas necesidades. Entonces, en ambos aspectos, lo que es Latinoamérica, lo que es Europa, vemos mucho potencial. Lo que hacemos es de que con esas capacidades de innovación y con esa planta propia que nos permite también diversificar el producto que hacemos, poder adaptarlo a cada una de las necesidades. Y eso pues también es una de las ventajas de nuestra empresa, la flexibilidad de formulación de producto para cada una de las necesidades de nuestros clientes. Muy bien. José Luis, usted me mencionaba ahora un concepto de fábricas no compartidas. Y Solar, pues ya lo hemos dicho muchas veces, una empresa alemana. Los alemanes siempre buscarán elementos diferenciadores, de calidad, son muy estrictos, muy normativos. ¿En qué consiste ese concepto de fábrica no compartida? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, restringir el celo de desarrollo tecnológico, investigación, agilidad. ¿Qué es ese concepto y qué es realmente una fábrica no compartida? Perfecto. Como lo decías, para nosotros es de gran importancia ser estrictos en el tema de calidad de producto, y es algo que solo podemos controlar cuando nosotros mismos tenemos control de nuestro proceso productivo. La diferencia va en que nuestro proceso de fabricación no es tercerizado, no es delegado hacia otros actores, sino que nosotros mismos tenemos ese control, lo que nos permite, por un lado, seguir manteniendo esos estándares de calidad que sabemos son muy importantes, no tanto en el corto plazo, sino muy importante en el largo plazo del producto. Sabemos estos son productos de 30 años de duración o más, entonces es ahí donde le tenemos que garantizar esos aspectos al cliente, de que el producto va a tener esas mismas capacidades tanto al principio como al final, que tal vez temas de degradación van a ser mucho más sopesados, pero o sea, que prime como tal esa calidad del producto, y pues difícilmente pudiera ser logrado si existieran terceros dentro de la cadena de producción. Entonces es ahí donde lo enfocamos, además, para que nuestras innovaciones, nuestras diferenciaciones se mantengan en nuestro seno y podamos seguir teniendo ese liderazgo de innovación en productos aplicados al sector fotovoltaico. Es más por eso, por seguir manteniendo ese control en la calidad que siempre tradicionalmente ha caracterizado el producto alemán. Muy bien, no, y los alemanes diario van a buscar eso, o sea, yo sé que en eso sí son demasiado estrictos y están garantizando que los procesos sigan el paso a paso y la normatividad que ellos tienen, y no que se mezclen con otra cultura bien diferente como lo es la asiática, a pesar de estar allá. Bueno, otra cosa bien interesante es que las condiciones climatológicas o las exigencias tecnológicas en Europa son muy diferentes a las que vimos en América Latina, ¿cierto? Total. Y estos son megafactorías que fabrican en Asia o en Europa, en Turquía en este caso. Y me pregunto yo, ¿la tecnología que traen o los desarrollos de los módulos que traen América Latina y el Caribe son exactamente igual a los que fabrican allá? ¿O hay algo de tropicalización acorde a las condiciones climatológicas que vimos en la región? Perfecto, me encanta esa pregunta, Carlos, y yo he sido testigo de
de que en todos estos 20 años de fabricación de producto, sobre todo de experiencia de e-Solar en más de 3.200 proyectos en el mundo, no solo hemos pasado por aplicaciones europeas, sino también que hemos colocado producto en, digamos, en zona asiática, pero más en la península arábiga, por ejemplo, en locaciones como Qatar, incluso también en zonas de alta, digamos, de gran altura, para no ser redundantes, como por ejemplo Nepal. Hemos llevado producto a muchos climas extremos donde hemos también de la mano probado el producto, ¿sí? O sea, esa experiencia nos da a entender que esa calidad del producto soporta ese tipo de condiciones. Entonces hasta ahí, digamos, para contestar en parte tu pregunta, es eso, es de aprovechar experiencia en otras locaciones para decir que nuestro producto está tan bien diseñado que incluso para esos ambientes extremos como los de Latinoamérica o por ejemplo los de Colombia, donde en algún momento estamos a pie del océano, en condiciones de playa, de costa, y en algún momento podemos pasar a alta montaña, en llanos y demás, o incluso en alta humedad, como por ejemplo en el Chocó. Nuestro producto ha sido evaluado y perfeccionado en estos 20 años para sobrevivir a ese tipo de condiciones, y no lo decimos nosotros, lo dicen nuestras evaluaciones bajo normas internacionales y elaboradas por instituciones a nivel mundial. Pero también muy importante, te quería contar una experiencia que hemos tenido con nuestro mercado en Australia. Ahí tenemos también aliados en cuanto a la distribución, y preciso, pensando en lo extremo que es ese ambiente australiano, nuestra empresa, gracias a esa fábrica propia, a la flexibilidad de fabricación y a que adaptamos el producto a esas necesidades, creamos un producto especial para el mercado australiano. Ahí hicimos un cambio de materias primas, pues por otros, de las tradicionales a otros. Por ejemplo, digamos el encapsulante. El encapsulante es diferente en el mercado australiano para sobrevivir a esas condiciones extremas. Entonces, nosotros estamos totalmente abiertos a que cuando uno de nuestros clientes nos solicita un cambio o una mejor adaptación de producto, totalmente abiertos a ese cambio, sea en cuanto a materias primas, tamaño, variables y demás, pues que nos permita adaptarnos a esa necesidad. Qué bien, es una excelente noticia. Bueno, y no solamente por e-Solar, sino para que, digamos, lo que todo el mundo empresarial, los gobiernos y todos estén seguros de que aquí estamos hablando de alta tecnología, que las empresas invierten demasiado en investigación más desarrollo y que realmente estamos preparados. O sea que hay una mega industria que puede generar y que está generando todos los insumos, todos los equipos y herramientas necesarias para la transición, y que no tenemos por qué tenerle miedo a esta transición energética. De acuerdo. Bueno, José Luis, y en qué, hablando de nuestra región latinoamericana y caribeña, ¿cuáles son los países donde más se han posicionado ustedes desde el punto de vista de mercado? ¿Cuáles son sus consentidos ahora? Que no siempre van a ser los mismos, esto es muy variable, va a depender mucho de la fuerza de mercadeo que le metan a un país o a otro, pero ¿cuáles son en este momento los países donde más están llegando y qué tan competitivos están con otros módulos que hay en el mercado? Ojo, haciendo yo una aclaración, cuando hablo de competitivos, nunca queremos decir que lo más barato es lo mejor, ¿cierto? O sea, pero obviamente sí juega una importancia a la hora de decidir si realmente una diferencia de costo está justificada en potencia o en rendimiento. Perfecto, Carlos, gracias por esa pregunta. Y sí, e-Solar ha hecho un esfuerzo muy grande también para que esa eficiencia de fabricación ayude mucho en el costo del producto, y que dentro de los Tier 1 e-Solar sea de los más competitivos en el mercado. Eso pues digamos por opinión de varios de nuestros clientes que nos lo han dicho. O sea, está esa ventaja también de e-Solar de no ser, porque muchos dirán, uy, esa tecnología, esas capacidades, esa innovación, eso debe ser una marca costosísima. No, e-Solar es muy competitivo, y pues de eso han sido testigos nuestros propios clientes. Ya dentro de la otra pregunta que nos decías, pues los principales países en Latinoamérica que en este momento han visto más el producto de e-Solar son México y Brasil, pues por ser ahí donde han estado esas sucursales que actualmente tenemos en la región, y casi desde hace 3-4 años atrás. Entonces tienen más tiempo de conocer la marca, de
digamos, de ser testigos del potencial que tenemos. Entonces es ahí donde la marca ha entrado más en Latinoamérica. Hemos tenido proyectos en Argentina, digo proyectos donde hemos participado con nuestro producto, pues ya que Eisolar no es un integrador como tal. Entonces sí, hemos tenido producto en Argentina, en Uruguay, también dentro de lo que ha sido Suramérica, también en el Caribe, por ejemplo en República Dominicana hemos aportado producto en algunos proyectos, y ya de ahí, al menos de lo que tenemos conocimiento, porque como sabrás, cuando el producto queda en manos de los distribuidores y los distribuidores de sus propios clientes, en algunos casos pues no tenemos ese mapeo general, pero sí puedo hablarte de esos países como donde ya hemos tenido producto y hemos tenido participación en Latinoamérica. Bueno, creo que nos hemos enfocado mucho, al menos la respuesta es tuya, en esa gran fortaleza que tiene Eisolar en innovación, ¿cierto? Y sí, diario que hablemos de Alemania o de los empresarios alemanes, esa va a ser una de sus grandes fortalezas. Entonces empecemos a hablar de cuáles son esas innovaciones. Hay algunas que logré mirar bien destacadas, como es el famoso chip NFC de verificación y de autenticidad, que permite rastrear los paneles, algunas resistencias que tienen a las sombras, es otra innovación. Y hay otra bien importante que a mí me llamó la atención mucho en la quinta versión de Exposolar, donde empezaron a salir los famosos módulos híbridos. Háblenos de no solamente de estas tres innovaciones, sino de las que quiera que tenga Eisolar. Perfecto, Carlos, gracias por ese punto. Y sí, o sea, han sido esas tres las banderas más destacadas dentro de los aportes que le hemos dado al mercado fotovoltaico en cuanto a producto, sin hablar del tema de servicio. Entonces sí, si empezamos por el tema de los chips NFC, son chips que incluso ya son comunes, por ejemplo, en equipos móviles, en equipos celulares, pero que en este caso nos permiten, y es que en cada uno de los módulos que fabrica Eisolar, no en cada tanto, sino en cada uno, existe ese chip NFC. Consiste en que de entrada, cuando el cliente tiene el producto de nuestra marca, puede hacer una verificación con su equipo celular y luego de haber descargado una aplicación gratuita donde se acerca al módulo, a la zona donde está el chip, y permite primero conocer que ese módulo es original Eisolar. Porque te comento, pasaba mucho antes que otros actores desconocidos pirateaban producto, o sea, un panel de un módulo de otra empresa desconocida se vendía como Eisolar, entonces era, digamos, una afectación que se le daba al cliente final. Entonces de esta forma el cliente puede saber que ese módulo es Eisolar, que tiene la calidad de Eisolar, la garantía de Eisolar. Entonces primeramente eso es lo que hace el chip dentro del módulo. Lo otro es que luego cuando el módulo está en su desempeño, el cliente final puede incluso contactar a nuestro personal técnico y intercambiar información sobre ese módulo como tal. Puede subir información a la nube, descargar información adicional, y esto pues nos permite generar un servicio postventa a distancia con nuestros propios clientes finales. Entonces mira que no solo de producto, sino también innovación en servicio es lo que nos permite ese chip NFC. Ya para hablar, por ejemplo, de ese módulo con resistencia a la sombra, es nuestro módulo EISmart, que tiene una tecnología que llamamos Hotspot Free. Es una tecnología patentada por Eisolar, y lo que permite es que ese problema de las sombras, que sabemos afecta mucho a los módulos tradicionales, de que cuando una hoja, por ejemplo, o una sombra de una estructura cercana, o en zonas donde hay mucha vegetación, muchos animales, mucha fauna, las deposiciones de los pájaros pueden también afectar los módulos. El problema era ¿cuál? De que este tipo de sombras limitaba la generación energética del módulo. Entonces hay una afectación porque el cliente no está obteniendo la energía esperada. Y lo otro también es que esa obstrucción al flujo de la energía al interior del módulo creaba puntos calientes, hot spots.
que digamos, iban degradando el módulo en el tiempo o concentraban tanta energía que se calentaban tanto que podían incendiarse e incendiar la estructura donde estaban instalados. Entonces, para esas ubicaciones donde se dan esas condiciones, vegetación o fauna, es donde más se aplica este módulo. Es un módulo que entre cada una de las celdas tiene diodos tipo bypass que permiten el paso de la energía aun cuando una celda en especial esté obstruida. Entonces, de esa forma, ese flujo de la energía se le entrega mayor generación, se da mayor generación de energía al cliente final y no se dan esas concentraciones, esos hotspots que pueden afectar el producto, el módulo en el tiempo. Entonces, es ahí donde entra este tipo de módulos que, como te digo, es una innovación única en el mundo de nuestra marca iSolar. Y ya, este módulo híbrido, pues es un módulo que todavía no entra en Latinoamérica, que en Europa empieza a tener ya un movimiento precisamente por esa afectación del gas con este conflicto en Europa, y que lo que permite es tener un mejor aprovechamiento del sol, ya que en la parte frontal genera electricidad como un módulo tradicional, pero en la parte de atrás tiene un colector, térmico, que aprovecha esa parte de la energía que no se fue en electricidad. Entonces, en el mismo módulo, en el mismo área, se está aprovechando más energía y pues financieramente el cliente ve esas ventajas al final del desempeño. Como te digo, es un módulo que estamos ya en camino de lanzar en Latinoamérica, pero que ha sido también una de las innovaciones que iSolar aporta al mercado fotovoltaico. Bueno, sí, para mí es muy novedoso y genial poder tener las dos tecnologías juntas, ¿no? O sea, tener la térmica y la fotovoltaica. Para mí fue realmente muy asombroso cuando vi el primer módulo y ojalá se empezaran a implementar más en el mercado, pero el rendimiento de la cara fotovoltaica es la misma, o sea, no hay ninguna afectación. Te agradezco también por esa pregunta. Antes tiene una mejora, y es porque al existir la parte de atrás térmica, el flujo que pasa permite extraer esa temperatura, ese calor que está acumulándose en el módulo. Entonces, al enfriar la parte frontal se hace más eficiente. Estamos hablando de casi un 10% más en eficiencia de lo que normalmente es. Entonces también hay un beneficio, o sea, al ser híbrido es un beneficio compartido de ambas partes, del fotovoltaico y del térmico. Entonces tienen ventajas al ser aplicadas una junto con la otra. Entonces, una ventaja finalmente para el cliente, que va a haber mucha más energía eléctrica generada y al mismo tiempo agua caliente para esas otras aplicaciones que seguramente necesitan, sea en casa, sea en un hotel, sea en un hospital, por ejemplo, que el agua caliente es tan importante. Bueno, una pregunta se me ocurrió aquí en el momento mientras daba la explicación. Yo tengo un montaje fotovoltaico y obviamente necesito instalar muchos más paneles que me generen energía y muchos menos que me generen agua caliente. No importa, o sea, yo puedo tener unos que sean solamente para generación de energía y una poca cantidad para híbrida. Eso sería, digamos, ya la combinación que puede hacer el cliente de acuerdo a su necesidad, ya que si en los mismos módulos híbridos necesitara, por ejemplo, más agua caliente de la que ellos generan, claro, habría que juntarla con otras tecnologías, pero totalmente flexible. Digamos, el módulo se ha pensado para que sea adaptable a las condiciones que necesita el cliente, a elementos comerciales de conexiones y de tuberías, que ahí es donde está la innovación, porque pensar en el concepto puede llegar a ser más sencillo, pero es cómo fabricarlo, cómo llevarlo de una forma más fácil al cliente para que se pueda adaptar. Entonces es ahí donde también permitimos esa ventaja para que el cliente juegue o adapte otros elementos adicionales de acuerdo a su necesidad. Más que el cliente, el ingeniero, ¿no? Quien proyecta, claro, quien dimensiona, sepa realmente qué combinaciones hace. Exactamente. Bueno, iSolar, como bien lo has planteado y por el mismo origen que venimos hablando hace rato, que es alemán, tiene uno de los portafolios más variados del mercado,
con diversos tipos de tecnologías de celdas, ¿cierto? Así es. No me gusta mucho meterme en el rancho en cuanto a potencias y tecnologías, se lo dejo más bien al experto, no voy a mencionar ninguna, pero tómese el tiempo, José Luis, de hablarnos de cada una de esas referencias que ustedes tienen. Bueno, te agradezco también esa pregunta porque efectivamente es una de nuestras fortalezas dentro del mercado, poder tener un portafolio amplio donde se pueda abordar distintas necesidades del cliente. Bueno, nosotros dentro de ese portafolio tenemos nuestra línea Aurora, que es nuestros módulos con celdas PERC, que es digamos una tecnología algo más tradicional, módulos que en cuanto a costo-beneficio son muy adecuados y que es la línea que tiene la mayor, digamos el mayor intervalo de potencia. Estamos hablando módulos desde 320 vatios hasta 660 vatios pico de capacidad de generación y esta línea como tal me parece personalmente muy atractiva y es porque permite cambiar o variar más las condiciones del módulo. Permite cambiar, por ejemplo, el color del marco en aluminio de un color normal a un color negro, por ejemplo. El backsheet puede llegar a ser blanco, negro o transparente de acuerdo a la necesidad. El tamaño de las celdas, también tenemos algunas variedades. El distanciamiento entre celdas también es una posibilidad que se le da al cliente, por ejemplo, en aplicaciones agrovoltaicas, donde se necesita, por ejemplo, más entrada de la luz, o donde arquitectos también pueden jugar mucho con qué necesitan del módulo en cuanto a la entrada de luz natural o la cantidad de generación de electricidad. Es una línea, digamos, muy versátil y muy flexible para el momento de ser diseñada y fabricada para el cliente. También tenemos la línea Comet, que es una línea con celdas heterojunction, que es una tecnología que permite mucho mejores beneficios cuando el módulo está instalado en zonas muy calientes, por ejemplo, para nuestra zona Caribe o entre otras, donde también la temperatura hoy en día es tan alta, el módulo tiene un menor coeficiente de temperatura, lo que permite que aun cuando el clima es muy caluroso, no pierda tanta capacidad de generación, o sobre todo, por ejemplo, en días nublados, donde en muchos casos algunas otras tecnologías pueden afectarse, esta tecnología heterojunction es mucho más versátil frente a ese aspecto. Es un módulo que va dentro de los 560 vatios hasta los 700 vatios, es uno de los mayores de capacidad que tenemos actualmente en el mercado. Y bueno, que permite pues como tal, sobre todo proyectos de gran escala, donde digamos esa capacidad de generación se vea mucho más impactada. También tenemos una línea que llamamos Meteor, que es una línea que utiliza celdas TOPCon tipo N. Son celdas muy especiales y es porque tienen menor, digamos, se degradan menos en el tiempo. Sabemos el sol puede afectar muchos materiales, pero estas celdas TOPCon tienen mejor capacidad frente a la degradación que se da por el sol. Esto obviamente da mayor generación energética en el tiempo, por ende las finanzas del cliente pues van a estar mucho más mejoradas. Estos módulos como tal los podemos tener tanto bifaciales como monofaciales dependiendo de la necesidad del cliente y pueden ir desde unos 410 hasta unos 575 vatios de capacidad de generación. También tenemos una línea totalmente arquitectónica y esto pues también es como otra de las diferencias que puede tener nuestro portafolio. La línea Eclipse son módulos totalmente negros, tanto el marco, obviamente las celdas, como el backsheet, y también están cubiertos los busbar, que son los que conducen la electricidad. Entonces son módulos que a la vista son como, digamos, para una arquitectura más elegante, para una aplicación por ejemplo en tejados o en fachadas, muy versátil y muy adecuada. Estos módulos utilizan digamos una adaptación de celdas que es la que llaman tipo tejado, ¿sí? Que son celdas mucho más pequeñitas pero que van dispuestas de una forma que permiten más eficiencia al final, de que siendo celdas PERC permiten más eficiencia por esa forma de conectarse tipo tejado. Son módulos que van dentro de los 405 vatios hasta los 445 vatios, por ejemplo. Entonces, ahí te iba a averiguar eso, o sea, la potencia, o sea, sí merma al ser un módulo para arquitectura, más a jugar un rol estético,
que generar potencia, aunque 470, ¿y qué me dijiste? De 405 a 445 vatios. Bueno, 445 vatios ya es un panel. Sí, exacto, muy aunque aceptable. en este caso no es porque haya bajado la eficiencia, sino porque son módulos pequeños, pues digamos, no muy pequeños, pero más pequeños de lo que normalmente son para aplicaciones ya, digamos, de mucha más escala. Y es porque permiten esa adaptación mucho más, digamos, flexible a tejados. Si fueran módulos muy grandes, o sobraría o quedaría faltando dentro de un tejado establecido. Entonces también por eso es que son más pequeños y por ende de menos capacidad como tal de generación, pensando en ese aspecto. Y bueno, ya también esta línea Hotspot Free, que son módulos pues que digamos no es solo una innovación para mencionar, sino también porque son módulos comerciales dentro de nuestro portafolio, son módulos que van dentro de los 190 a los 335 vatios, son módulos también más pequeños, pero también porque están adaptados a esas digamos ubicaciones de vivienda, donde sobre todo en zonas donde se da esa vegetación y esa presencia de fauna. Entonces quisimos que fueran módulos un poco más versátiles al momento de adaptarse a distintas áreas. También tenemos una línea Thunder que es muy similar a la Eclipse, son módulos también muy negros, pero que tal vez permiten adaptarse también a otras necesidades entre arquitectónicas y de generación. Son módulos que van entre los 410 a los 445 vatios, también es un registro un poco más pequeño, pero es por eso, para que arquitectónicamente también tenga mejor adaptabilidad. Y algo que muchas marcas hoy en día no están haciendo, y es que todavía tenemos una línea de módulos policristalinos, es nuestra línea de módulos Power Plus, y pues muchos dirán, pero ¿por qué están produciendo eso todavía sabiendo que es una tecnología tan anterior? Y es porque queremos también que esos clientes que hace ya varios años instalaron módulos policristalinos, cuando a algunos se les dañe, cuando quieran hacer un complemento, sepan que EI Solar todavía les puede entregar esa misma tecnología y que no sea muy distante de lo que actualmente tienen. Entonces eso pues también les brinda muchas facilidades. Y bueno, básicamente ese es nuestro portafolio actual de productos. Como ves, son muchos intervalos de potencia, son muchas variables, pero eso es lo que queremos transmitirle al cliente, que tenemos un producto que se adapta mucho mejor a esas necesidades geográficas de capacidad de generación frente a los otros dispositivos en cuanto a inversores, cableado y controladores. Entonces que al entregarle esa variedad, digamos, él puede tener mejor adaptabilidad, que él no sea el que se adapte a lo que tiene el mercado, sino intentar que de EI Solar que nosotros mismos seamos los que nos adaptamos a esa necesidad del cliente. Bueno, dentro de toda esa diversidad de tecnología, yo me he vuelto fanático mucho de la arquitectura fotovoltaica, y yo me he vuelto fanático, pues no solamente de esto, sino la agrovoltaica y el bombeo, la flotante. Yo quisiera encontrarle 1000 usos a la solar para que esto se diversifique de verdad. Es una pregunta ahí última en cuanto a tecnología. En arquitectura fotovoltaica no tienen teja flexible, no tienen otro diseño, siempre va a ser el convencional, así sea pues oscuro. Pero... Exactamente, sí, o sea, digamos ya para aprovechar la capacidad de generación que tenemos y la adaptación que tenemos a las tecnologías más vigentes, nos hemos mantenido en estos módulos, digamos, de primera generación, por llamarlo así, pero es porque queremos sacar todo el potencial que tenemos en esa tecnología, o sea, seguir siendo de los pioneros y de los principales actores en el manejo de esa tecnología, o sea, que todavía no entremos con otras tecnologías que tal vez puedan ser muy nuevas, que tal vez no todavía se dé tanto conocimiento y tanta experticia para seguir teniendo mucho control en nuestros procesos. Pero sí, en nuestro aporte arquitectónico, tanto esa línea Eclipse, que es totalmente negra, como también módulos que incluso no tienen un backsheet blanco sino incoloro, permiten la entrada de la luz y que con ya tamaños de celda y demás y espacios entre celdas podamos también jugar con ese tema arquitectónico. Es otra de las posibilidades que podemos escuchar de nuestros clientes y tal vez adaptarla a nuestro proceso de fabricación, pues que también es una ventaja, y es que es un proceso de fabricación flexible que permite todas estas variables y pues de ahí atender esas distintas necesidades. Bueno, el que quiera más que le piquen caña, como decimos en Colombia. Que hable con nosotros. Bueno, ya se me va agotando el tiempo. ¿Con qué certificaciones cuentan los productos de EI Solar en tanta diversidad de tecnologías?
con qué certificaciones. Y quiero que me combines esta respuesta, además de certificaciones, con algo que es muy similar porque pues, genera mucha alegría, además de lograr certificar algo que son los premios. O sea, ustedes han sido reconocidos en muchas ferias, en muchos aspectos. Entonces, esas dos preguntitas en una. Muchas gracias, Carlos. Como tal, digamos, dentro de lo que son certificaciones, precisamente esa calidad que tienen nuestros productos no merece menos. Nosotros todos nuestros productos los hemos validado, testeado por medio de TÜV Rheinland, que es, digamos, una institución mundial en el tema de certificación de producto y de pruebas de laboratorio bajo norma internacional. Entonces, todos nuestros productos han pasado por ahí, bajo las normas como tal que amerita el mercado fotovoltaico. Y ya lo que hace eSolar es que en cada uno de los países donde hace presencia, eSolar toma o digamos genera las certificaciones para ese país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, no somos ajenos al RETIE, obviamente pues para poder mover nuestro producto en Colombia nos atenemos a ello, pero digamos como tal sucede en Estados Unidos o en Europa o en distintos países, eSolar se adapta a las condiciones y a las leyes o a los limitantes de cada país. La normatividad. La normatividad, exacto, ese término es mucho mejor. Y digamos, claro, para darle toda la confianza a nuestros clientes. Entonces, partimos de esa estricta validación a nivel internacional y hacemos cada una de las apropiaciones a la normativa de cada país, independiente de cuál sea. Y ya para la segunda pregunta, ¿qué me decías? Premios. Exacto, el tema de premios, bueno, básicamente muchos de estos se han dado en las ferias donde participamos, por ejemplo en Intersolar hemos tenido ya un par de reconocimientos por el aporte tanto de producto o como también a nivel corporativo que tenemos, premios en general a nivel internacional, de eventos, de exposiciones, donde, digamos, dentro del sector fotovoltaico, donde participa eSolar y pues digamos ya hoy en día van cerca de 20 reconocimientos que hemos tenido en los últimos años que pues testifican ese compromiso que tenemos a nivel ambiental. Incluso uno de ellos es un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas y es ese compromiso que tiene eSolar con el tema tanto ambiental como de aporte a la energía limpia, que pues también ha sido notado por ellos como, digamos, como un actor que va de la mano con ese compromiso y pues instituciones como estas validan y anuncian dentro de sus eventos. Quería inclusive que le sacáramos un ratico a ese último reconocimiento que mencionaste. Es que para mí hablar de la transición energética no solamente es de ahorro económico o de generación de energía. Yo creo que el valor más grande que tiene la transición energética es el concepto ambiental. Y para mí es vital, o sea, es saber que estamos haciendo algo por salvar este planeta y que tenemos muy poco tiempo. O sea, Naciones Unidas planteó el año 2050 como fecha límite máxima para hacer algo realmente significativo. Y ahí me mencionaste algo que leí también que fue bien interesante, y es ese reconocimiento como miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ¿En qué consiste ese pacto y qué es lo que está haciendo eSolar ahí? Perfecto. Como lo decías, no es solamente un tema financiero, también va de la mano un tema social, un tema ambiental, y pues sobre todo cuando eSolar sacó al mercado esta tecnología de chips NFC, donde las personas podían validar que era un producto legal, un producto original, donde no digamos, otros actores se les imposibilitaba, ¿cómo decirlo?, engañar a los clientes finales, aparte del tema energético y ambiental. Las Naciones Unidas pues vieron eso, o sea, y es de cómo le aportamos también a la parte social en cuanto a ser legales con el producto. Entonces, esa parte de los chips NFC fue lo que más promovió ese reconocimiento por parte de las Naciones Unidas, y pues claro, en general va de la mano y con espalda de todo un proceso de aporte ambiental y también, digamos, dentro del sector de la transición energética con ese portafolio diverso del que hablábamos, y pues también muy de la mano con ese compromiso ambiental que tiene eSolar, y pues nuestro lema es salvar el mundo.
hora de salvar el mundo, también pues va muy de la mano con el oso Albert, que seguro lo has visto. Es un oso pues que está presente en las ferias donde participamos, en los eventos donde eSolar está presente, y es como esa imagen, esa representación de nuestro compromiso ambiental con el oso Albert. Es un oso polar, pues digamos que muestra como tal que vamos de la mano también, no solo con el tema energético, sino también con la parte ambiental. Entonces es una forma de ser más empáticos con las personas que nos visitan, más cercanos, más, sí, o sea, como de un punto de vista mucho más cálido con el cliente. Que digamos que el oso Albert como tal sea quien nos represente y quien pues sea el que genera como total recordación en nuestros clientes. Entonces todos estos conceptos son los que van muy de la mano con esa parte sostenible y ambiental que para nosotros es de gran importancia. Un favor bien grande, ya que mencionaste ese oso, José Luis. Quiero que lleves ese oso, el oso Albert, a la feria. Ya ha estado en la feria, o sea, sí, no es primera vez, ya ha estado, pero quisiera que este año le diéramos una connotación bien importante de lo que hablamos, de esa correlación directa, obligatoria, indispensable que existe entre preservación del medio ambiente, salvación del planeta y energía renovable. O sea que te pido ese favor. Además, que hables, no sé si con Alemania, con México, no sé de quién depende realmente, cuál de las casas, pero también que todas estas tecnologías, así no estén muy comercializadas en Latinoamérica, todo esto de arquitectura fotovoltaica, la podamos ver, o sea, que se den el lujo de mostrarla, pues, o sea, igual lo que no se muestra no se vende. Entonces nosotros somos una feria que somos zona franca, o sea, a usted no les cuesta nada mandar unas muestras de todas estas tecnologías, exhibirlas, tenerlas ahí y que la gente pueda saber realmente qué puede hacer, cómo puede diversificar el uso de la energía solar. Entonces, habla con tu gente y traigan todo lo que más puedan, no solamente para que el stand se vea muy bello, sino para que podamos ver todo lo que se puede hacer. ¿De acuerdo? Claro que sí. Bueno, José, el tiempo me sigue apremiando y ahí hay una pregunta obligatoria. Soporte y garantía. ¿Cómo funciona esto dentro de eSolar? Perfecto. eSolar es una de las marcas que dentro de su línea de producto tiene más tiempo de sus dos garantías. Estamos hablando de 15 años de garantía de producto y 30 años en garantía de desempeño de los productos. Pues sabemos no somos los únicos, pero sí somos, digamos, de los que podemos llegar hasta ese número ya te imaginarás, por toda esa, digamos, esa calidad estricta que ponemos tanto en el diseño del módulo como en el proceso de fabricación, y pues que eso es importante, sobre todo cuando el cliente firma contratos a largo plazo o participa en subastas o digamos es el mismo dueño de su instalación. Él va a querer que su producto tenga digamos mucho más tiempo, no tanto tiempo de vida, sino tiempo donde va a saber y va a estar tranquilo y con confianza de que el módulo va a cumplir eso que inicialmente se le dijo al cliente final. Entonces es ahí donde también vemos la importancia de decir esto, porque no es solamente algo como de vendemos el módulo y ya, sino es dar confianza, darle tranquilidad al cliente final de que es un producto que además de todos los estándares de calidad que se han cumplido con las certificaciones, es un módulo que va a largo plazo y prácticamente el tiempo de vida que necesita un módulo como tal, y pues que financieramente también vea esos beneficios. Además de que tú sabes el tema de la confianza en instituciones financieras, por ejemplo, ve mucho mejor cuando un producto tiene estas condiciones, entonces también le damos esa ventaja al cliente final de que tiene un producto mucho más confiable con el cual pueda aprovechar mejores beneficios financieros para su propio proyecto. Qué bien. José Luis, escuché a una persona tan joven, investigadora, porque conozco la faceta investigadora de José Luis, es un inquieto realmente, es un gomoso, quiere hacer muchas cosas por este sector. Es muy emocionante, de verdad, es gratificante para nosotros mostrar cómo esto es una nueva generación también humana, de personas realmente muy jóvenes que le están aportando esto, una nueva clase empresarial indiscutiblemente.
Y me alegra pues ver hablar a alguien con tanta autoridad, con tanto entusiasmo de lo que está haciendo. Con tanta pasión. Con tanta pasión es la palabra real, esa es la palabra real, pasión. Entonces, basados en eso, que te oiga hablar con todo ese entusiasmo, con esta empresa, ¿cómo ves realmente a A-Solar en 5 años? Bueno, como tal, inicialmente es continuar siendo uno de los líderes dentro del sector fotovoltaico, no solo en cuanto a aportes de innovación, pues que como hemos hablado es una de nuestras banderas, sino también en esa capacidad de atender las necesidades de los clientes. A-Solar como tal, pues digamos, aparte de que también participa en proyectos de volumen, también le apostamos mucho a la aplicación distribuida, que es una de las, digamos, de esos nichos de mercado que pueden llegar a ser importantes dentro del sector, porque claro, la idea es que es empoderar también a clientes individuales que quieren hacerse a su propia generación. Entonces, por medio de todos esos medios de interacción con el cliente final, de que el cliente esté en contacto con nosotros, que ellos mismos también sientan esa confianza de tomar la decisión de hacerse a sus propios medios de generación, pues, y en A-Solar encontrarían el mejor aliado. Algo en lo que también estamos enfocando mucho, y es que con la diversidad de formulación de producto, con un proceso de fabricación flexible, podamos entrar en esos nichos especiales de aplicación que hoy en día tal vez no están tan abordados en Latinoamérica, como lo mencionamos ahora, el tema por ejemplo flotante. Tenemos módulos totalmente adaptados a estas aplicaciones, el tema arquitectónico, pues que sea un juego entre costo-beneficio por medio de una industrialización de producto, pero en una diversificación de las variables dentro del módulo, el tema como tal agrovoltaico, ¿sabe? Y sobre todo para Colombia, que tiene también mucha tradición agraria y mucha cultura agraria, que no vayamos digamos distantes a eso, que podamos ir a esas otras superficies, a esos otros sectores donde la energía fotovoltaica aún no ha entrado, porque tal vez hay preconceptos que puedan estar ya un poco desactualizados, y que le demos esa confianza al cliente, decirle, nuestro producto se adapta totalmente a esa necesidad o a esa aplicación que tienes, y puedes seguir teniendo tu cultivo de la mano con la energía fotovoltaica. Entonces es de demostrarles a las personas que hay otras superficies, hay otras aplicaciones dentro del sector, y pues que con esa innovación y esa flexibilidad de proceso podemos abordar ese tipo de innovaciones. Entonces es ahí donde nos vemos, en esos nuevos nichos, en esas nuevas aplicaciones, en continuar con el tema de buen servicio que le damos a nuestros clientes, y pues la idea es continuarlo y mejorarlo cada vez más con esos nuevos aportes. Bueno, José Luis, emocionante nuevamente escuchar como esa perspectiva que tienes, ese análisis, y concuerdo mucho contigo, hay que buscar y explorar las nuevas aplicaciones de la energía solar fotovoltaica para diversificar esto, y esto de empleo para mucha gente. Y en medio de tu respuesta me diste pie para una pregunta que se hace obligatoria en todas las entrevistas, y es porque en Expo Solar pues nosotros ya hemos querido vendernos no como una feria, no como un evento de 3 días, sino como un gran eje dinamizador de la transición energética, y trabajamos 365 días del año por ello. Hacemos mucha investigación, hacemos desarrollo. Nosotros aquí, que nos ves, sin muchos recursos, hicimos nuestro propio vehículo eléctrico, hemos trabajado algunos desarrollos en agrovoltaica, sistemas trifásicos, bombeo solar, etcétera, con una ambición hace rato de hacer un gran evento sobre arquitectura fotovoltaica, y lo vamos a hacer. Y hay una investigación que no para, aquí se trabaja todos los días, y es que queremos estar mirando cómo es el comportamiento y la evolución de la energía solar en cada uno de los países de la región latinoamericana y caribeña. Lo que buscamos es encontrar donde se han logrado desarrollar cosas muy favorables que se puedan de pronto llevar hacia otros países, y evitar que tengan que pasar por algo que ya alguien lo vivió, ¿cierto? Y que mejoró, ¿cierto? Entonces, conocer ese estado del arte para nosotros es muy vital. Y para eso necesitamos saber siempre cuál es la tendencia que está teniendo la transición energética. Y digo entender la tendencia porque yo personalmente, cuando inicié en esto en el año 2014, 2015, uno se imaginaba el mundo solar de una manera, y ha ido cambiando mucho
ese concepto, pero no porque yo estuviera errado, sino la misma evolución que trae el desarrollo mismo. Entonces, quería preguntarte como ingeniero y como representante de una multinacional tan estricta y tan prestigiosa como es EI Solar, ¿cómo ves tú, como José Luis, el desarrollo y la evolución de la transición energética en América Latina y el Caribe? Más hacia proyectos a gran escala, proyectos de generación centralizada, o que esté creciendo y sea un rol bien importante que está jugando la generación distribuida. ¿Cómo ves tú la evolución de esto? Pues Carlos, es una pregunta al menos personalmente un poco compleja de contestar, y es porque pienso en ambas aún. O sea, hay muchos casos donde tal vez la generación a gran escala puede ser muy benéfica para el costo de la energía. Si sabemos, a gran escala los costos pues van a bajar, y muy adecuada para algunas locaciones que necesitan tener seguridad energética. Entonces, digamos, un proyecto como tal de gran escala pues puede ser totalmente viable, pero también a mí personalmente me gusta pensar en la generación distribuida, y es sobre todo por la topografía colombiana. Sabemos, el tema de vías es un poco más complejo en Colombia, el acceso de llevar o de hacer transmisión y distribución a distintas, o sea, de generaciones centralizadas hacia otras locaciones puede llegar a ser complejo. Entonces yo diría que los usuarios finalmente van a tender también a hacerse a su propia generación de electricidad, y pues que esto les dé más independencia y más control dentro de sus propios consumos. Entonces yo creería pues que por las condiciones de Colombia pueden darse ambos casos, pero también pues destacando mucho el tema descentralizado y el tema distribuido, pues ya que ese es el tema, ese es digamos como uno de los objetivos, empoderar a que los distintos actores tengan su propia generación, y que además pues la normativa colombiana, las leyes colombianas también han buscado eso y premian mucho eso, a quien se quiere hacer de su propio medio de generación, pues que digamos tributariamente tenga otros beneficios. Entonces creo que las mismas leyes van dando el camino. Sí, sí, en ningún momento se trata pues la pregunta de decir que la una va a aniquilar a la otra, no. Esto va a ser una convivencia porque estamos en una transición, eso es cierto. Lo que nosotros buscamos dentro de esta investigación bien interesante, porque aquí tenemos un análisis muy estricto de 6 países de la región. Nosotros somos como Pareto el estudio de lo que es en el sur Argentina, Chile y Brasil, luego más arriba Colombia, y en Centroamérica y Caribe lo que es República Dominicana y México. Entonces, no buscamos decir de que la una opaque a la otra ni nada, sabemos que ambas van a ir, pero sí tenemos que identificar esa tendencia realmente hacia dónde va. Te agradezco porque para este libro, para esta investigación que hacemos de forma cotidiana, es muy importante conocer la opinión de ustedes, los expertos. José Luis, definitivamente el tiempo se acaba. Me quedan unos muy poquitos segundos para las 2 últimas preguntas. Una de ellas es que, más que una pregunta, es que, bueno, sí, que nos digas qué novedades va a traer EI Solar para Exposolar Colombia 2023, que ya se nos aproxima. Este año va realmente volando. Esa sensación de tiempo cada vez es más increíble, no sé si con los años o con el agite de la sociedad o qué pasa, pero cada vez pensamos que esto va más rápido. Cuéntanos qué novedades van a traer. Bueno, básicamente ya tienes una promesa, y es de que traigan, así sea para exhibición, toda esa variedad de módulos que traen, pero como novedad que traigan comercialmente, ¿qué es? Perfecto, o sea, dentro de lo que sí sabemos que vamos a tener dentro de nuestro stand en Exposolar, básicamente es de que los clientes puedan acercarse a él y que vivan de la mano esa forma en la que interactúan con, digamos, con nuestro personal a través de ese chip NFC y sus propios equipos celulares. Es pues efectivamente que el cliente lo vea y lo viva, de cómo es esa interacción, ese dinamismo con nosotros a través de su propio módulo fotovoltaico, ¿sí? De cómo están en contacto con nosotros. También, digamos, tenemos ya diseñado y ya pensado traer ese módulo Hotspot Free, ese módulo eSmart, para que en vivo
los clientes puedan ver cuál es esa diferencia entre un módulo tradicional y nuestro módulo A-Smart en cuanto a, digamos, cuando hay sombras de la mano. O sea, que ellos puedan ver total y visualmente cómo es esa implicación de darle sombra a un módulo tradicional y sombra a nuestros módulos, y pues que ahí es donde vean el beneficio que es tener digamos, esa tecnología dentro de su instalación. Y ya en general, digamos, nuestras líneas de producto, pues que tal vez tienen variables a su interior que permiten esa diferenciación en otros aspectos, pero que pues digamos también hablan de esa variedad en cuanto a capacidad de fabricación que podemos tener, de poder combinar distintas variables. Eso es, digamos, al menos lo que ya sí tenemos confirmado dentro de los productos que vamos a tener dentro del stand, y bueno, ya en su momento pues podemos interactuar con los clientes de forma mucho más digamos, cercana, mucho más íntima. Bueno, nosotros como organizadores de la feria, así como te pido favores, también me hago compromisos. Me parece excelente que experimentemos el asunto de las sombras. Es uno de los grandes enemigos que tiene la energía solar, el sombreado, y saber que solamente una hojita nos puede perturbar. Entonces me comprometo a cederle un espacio a iSolar donde en pleno sol la gente pueda experimentar y ver el desarrollo de un módulo convencional a un módulo que tiene un control de sombra o que es tolerante a la sombra, que es como ustedes lo llaman. Entonces cuenten con ese espacio por parte de nosotros y la difusión de ese ejercicio, que me parece bien importante. O sea que desde ya, inclusive Vanessa Ortiz, que está aquí con nosotros en el set de grabación, que tome nota de eso para que dediquemos un espacio para ese desarrollo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya para culminar de esta entrevista, que me gustaría continuarla, pero definitivamente el tiempo no lo permite, es de pedirle otro favor a José Luis, y es que nos haga una invitación a esta 7ª versión, donde iSolar es uno de los protagonistas, porque va a estar en el pabellón blanco, que es donde están los grandes patrocinadores, las empresas más grandes de la feria, y ustedes son el stand número 25. Entonces, háganos una invitación. Somos 18 países donde llega esta entrevista, está toda la cadena de valor del sector. Entonces, díganos por qué deben de venir a Exposolar y por qué deben arrimar por el stand 25. Bueno, no, Carlos, muchas gracias pues a ti por esa invitación también de poder estar dentro del evento. Y no, es mencionar, digamos, todas las ventajas de poder estar en esta feria, es de conocer esas experiencias de todos estos países que están en Latinoamérica ya experimentando esta transición energética, entre una feria que alberga a tantos actores. Y pues no, la invitación es básicamente a ese 4, 5 y 6 de octubre, a que pues visiten la feria, a que también nos visiten en nuestro stand de iSolar, y poder interactuar, poder conocer esas últimas, digamos, actualidades dentro del sector fotovoltaico, para, digamos, actualizarse y para pues saber más de cómo poder abordar esas necesidades. Esa sería pues como la mayor invitación, un evento donde están juntos todos estos actores con sus propios avances, y pues esa básicamente es la mejor invitación. Y claro, en un ambiente como lo es Colombia, pues que es tan amigable, tan cercano, y que pues nos podamos encontrar aquí en Medellín y pues poder disfrutar de este tipo de eventos y de reuniones como tal dentro de los distintos actores. Bueno, con esta invitación de José Luis concluimos nuestra jornada de hoy, no sin antes invitarlos a que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, Exposolar Colombia, y ojalá también nos sigan por la red de LinkedIn, que es bien importante para nosotros. Vuelvo y digo, con un café con Exposolar estamos buscando generar un gran inventario, un repositorio de las empresas que están gestando la transición energética en América Latina y el Caribe. Yo creo que el testimonio de hoy es muy claro. Si alguien quiere saber qué es iSolar, tiene que ver esta entrevista, porque está muy claro a qué se dedican, cómo se dedican, cuál es su fortaleza, cuál es su músculo, no solamente financiero, sino estructural, en tecnología, en diseño, en investigación, y es lo que realmente necesitamos saber. Entonces, para todos ustedes, un gran abrazo, mil gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, y los esperamos dentro de 8 días. Ojo, se me olvidaba,
próximos a cumplir aniversario en la medida en que vamos a festejar el capítulo número 100 de este excelente programa, y es una muestra precisamente fehaciente de qué tan grande es este músculo empresarial que tenemos en Latinoamérica. Va a haber una gran sorpresa para ustedes con este capítulo número 100. Entonces los espero dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Y José Luis, a ti, muy amable por habernos acompañado y mucha suerte. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación y bueno, hasta que nos volvamos a ver. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.